¿Qué haces si te digo que Maximiliano de Habsburgo era nieto de Napoleón Bonaparte? Bienvenidos a un episodio más de Histórico, este podcast en el cual desmitificamos juntos la historia y le quitamos lo aburrido a la historia que nos contaron en la escuela. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración porque con el video de que Justo Armas era Maximiliano, muchos se atacaron porque no vieron el video completo. Para los que no vieron ese video, ahí explico que había una leyenda de que Maximiliano de Habsburgo no murió en el Cerro de las Campanas, sino que logró escapar a El Salvador y ahí se convirtió en otra persona que era Justo Armas. Esto es una leyenda al final del día, esto no hay como tal una prueba que nos diga que Maximiliano sí era Justo Armas, pero hay muchos exámenes que nos dan a entender que puede que sí sean. Se hicieron exámenes del cráneo, se hicieron exámenes con un de ADN con un familiar Habsburgo y demás. Entonces es un chismecito histórico que al final del día es lo que platicamos aquí. Entonces yo durante todo el video digo de que explico la teoría y al final la conclusión es, bueno, no podemos decir que Maximiliano haya sido Justo Armas, pero podemos decir que Justo Armas era un Habsburgo y que el caso está como entretenido. Entonces la gente nada más a veces veía el principio y se atacaba. ¿Cómo dices que Maximiliano es Justo Armas? Y yo de que, ve el video completo. En el video completo está toda la explicación. Con eso como preámbulo, quiero decir que lo que te voy a platicar hoy es una leyenda. Es un chisme histórico únicamente. Esto no lo hago con el objetivo de desinformar, sino que te voy a platicar toda la leyenda y al final te voy a dar la conclusión. De eso se trata, introducción, desarrollo y conclusión, primaria básica. Pero bueno, en fin, regresemos al punto que nos atañe. Napoleón Bonaparte todos sabemos quién es, el emperador que conquistó casi todo el mundo y, como he explicado en otros videos, prácticamente la razón por la cual nosotros como México logramos independizarnos de España, porque muy cortamente Napoleón invade España, quita a el rey Fernando VII, deja a su hermano José Bonaparte y a los novohispanos y a las personas de todos los virreinatos no les gustó esto y por eso se busca separarnos un poquito de la corona española, que ya era francesa, porque estaba José Bonaparte ahí, y por eso empiezan todos los movimientos de autonomía más o menos en los mismos años. En todos los virreinatos, Nueva España, Nueva Granada, Río de la Plata y Perú. Todos empiezan a independizarse más o menos igual. Bueno, Perú se tardó un poquito más, pero bueno, eso será tema para otro video. Aquí sabemos que el amor de la vida de Napoleón fue Josefina, su primera esposa. Pero, como ya supongo que muchos saben, Josefina y Napoleón no pudieron tener hijos. Entonces, como Napoleón tiene un imperio tan grande, una de las cosas más importantes para él era efectivamente tener un varón que pudiera seguir con el imperio. Entonces, pues, a él le ganó más su deseo de seguir el imperio que su amor. Entonces, se separa de Josefina y se casa con María Luisa de Austria. Sí, en Austria estaban los Habsburgo. Entonces, ahora hay una mezcla muy particular de la corona francesa con la corona de Austria, o bueno, esas ascendencias reales se juntan. De ese matrimonio nace Napoleón II, conocido como el Aguilucho. Pero Napoleón II nace cuando el imperio de Napoleón Bonaparte ya va en decadencia. Realmente Napoleón II nunca fue ni rey ni emperador, porque a partir de las derrotas de 1814 y 1815, Napoleón renuncia a su imperio y a sus derechos como emperador, entonces pues ya no tenía nada que heredarle, obviamente. Pero aquí hay que recordar que para Napoleón II, a pesar de que pues su papá ya no tenía imperio, pues su abuelo sí tenía, su abuelo era el rey de Austria. Entonces Francisco I, que era el emperador de Austria, cuando empieza a ver pues todo el tema que se está haciendo en Francia y que Napoleón Bonaparte va en decadencia, lo que hace es llevarse a su nieto y a su hija, o sea, a Napoleón II y a María Luisa de Austria, se los lleva de regreso a Austria. Y Napoleón II crece ahí precisamente, en Austria, junto con su abuelo y con toda su familia real. Ya que entendemos de dónde viene Napoleón II, hay que entender de dónde viene Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano es hijo del archiduque de Austria, Francisco Carlos, y de Sofía, que era princesa de Baviera. Y prácticamente se crían como hermanos porque ambos estaban en Austria. Dicen las malas lenguas que ambos sintieron un amor muy muy profundo el uno por el otro y que prácticamente el amor de la vida de Sofía fue Napoleón y el amor de la vida de Napoleón fue Sofía. Sofía no se casa con Napoleón, sino con el papá de Maximiliano, como ya dije, el archiduque Francisco Carlos, y
tienen a su primer hijo, que es el heredero, y después tienen a Maximiliano. Pero decían que Maximiliano era una copia tal cual de Napoleón II, o sea que era muy, muy, muy parecido. Dicen que aunque Sofía no se pudo casar con Napoleón y se casó con el papá de Maximiliano, nunca dejó de amar a Napoleón II. Y que por eso, aunque estaba casada, tuvo sus que veres con Napoleón II y de ahí nació Maximiliano. Obviamente estas teorías no se pueden comprobar, son solamente habladurías de la corte y chismes. Menos se pudo comprobar porque Napoleón II muere muy joven de una tuberculosis. Entonces, si es que fue su hijo, pues ya no se pudo comprobar y oficialmente pasa a ser hijo del archiduque y hermano del futuro emperador de Austria. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito en los años. Napoleón Bonaparte pierde el imperio, pero años después regresa Napoleón III, que vendría siendo sobrino de Napoleón Bonaparte y primo de Napoleón II. O sea, Napoleón III, el emperador de Francia en 1860, era primo del aguilucho de Napoleón II, el hijo de Napoleón Bonaparte. Ese Napoleón III es el que manda a Maximiliano a México. Es el que idea todo este plan para crear el segundo imperio mexicano, para enviar este príncipe extranjero a que sea nuestro emperador. Y bueno, ya he hablado mucho de eso. Pero si nos ponemos a pensar en cuanto a línea de sucesión, ¿quién tendría más poder o quién tendría mejor facultades para ascender a la corona francesa? ¿El sobrino de Napoleón o el nieto de Napoleón? Que en este caso, el nieto de Napoleón sería Maximiliano. Vamos a repasar un poquito porque ya dije muchos Napoleones y puede que ya estemos un poquito confundidos. Napoleón Bonaparte tiene a su hijo Napoleón II el aguilucho. Napoleón II dicen que tuvo un hijo con Sofía de Baviera, que viene a ser Maximiliano de Habsburgo. Napoleón III viene a ser sobrino de Napoleón Bonaparte y fue emperador en 1860 en Francia. Entonces, siguiendo este análisis o árbol genealógico que les dije, en caso de que fuera verdad, quien realmente estaba legitimado para gobernar Francia no era Napoleón III, sino Maximiliano de Habsburgo, por ser nieto directo de Napoleón e hijo del aguilucho Napoleón II. Entonces, dicen las malas lenguas, quiero hacer mucho énfasis, estos son chismes, te estoy platicando chisme histórico nada más, dicen las malas lenguas y el chisme histórico que Napoleón III, o sea, el emperador de Francia, sabía de esta posibilidad de que Maximiliano de Habsburgo tuviera sangre de Napoleón Bonaparte, y es la razón por la cual decide enviarlo lejos a México, decide enviarlo a este suicidio que era el Imperio Mexicano, porque era muy bien sabido que era probable que fracasara el imperio, porque prácticamente estaba sostenido por dinero y bayonetas francesas, y porque Maximiliano de Habsburgo ya tenía la fama de haber quebrado ciertos imperios. Antes de ir a México, Maximiliano y Carlota se van a Venecia, que era todavía parte del Imperio Austrohúngaro, y es como una figura de virrey en Venecia, Lombardía Veneto, si mal no recuerdo se llamaba esa parte del reino, y duraron como 1 o 2 años y los venecianos lo sacaron. O sea, era muy bien sabido que Maximiliano no tenía tal vez el temple para ser emperador, y de todas maneras deciden enviarlo a la aventura mexicana del otro lado del océano. Dicen que es porque Napoleón III quería deshacerse de él, para así, si algún día a Maximiliano le caía el 20 de que estaba legitimado para tomar la corona francesa, pues ya estuviera muy lejos o probablemente hasta muerto a manos de los republicanos mexicanos. Otra vez, estos son chismes. Realmente yo quisiera tener una prueba de ADN para haberle hecho a Maximiliano y a Napoleón II y a Napoleón III y a Napoleón Bonaparte para poder hacer este árbol genealógico. No las tenemos, obviamente no tenemos esas pruebas, pero lo que sí tenemos es una gran, gran, gran historia. Y pues bueno, como dicen, si el río suena es porque agua lleva. Tú déjame en los comentarios si crees que Maximiliano de Habsburgo era nieto de Napoleón o no. Y bueno, eso es todo. Bye.